El cazarrecompensas más temido fue pagado para encontrarla, pero terminó muriendo para protegerla. El sol sangraba abajo sobre el fuego, proyectando un brillo cobrizo en las ventanas del polvoriento selún de la mula. Dentro, el aire era espeso con humo, whisky y el hedor de demasiados hombres que no habían conocido agua en semanas. La risa estallaba como disparos y un piano cojeaba a través de una melodía rota en la esquina. Killian Pike estaba sentado con la espalda contra la pared, una bota sobre un barril, la otra plantada firme como piedra. Las cartas se movían en sus manos enguantadas. Cuero negro gastado pero cuidado. No sonreía. Nunca sonreía. Una botella de bourbon permanecía intacta a su codo. Una mano de póker a medio terminar jugaba ante él. Aunque los otros jugadores se habían retirado hacía rato, él estaba ganando. Siempre ganaba. Las puertas del selún crujieron. Una figura entró, alta, envuelta en un guardapolvo negro que barría el suelo como humo. Los rostros se volvieron y rápidamente se apartaron. Quienquiera que fuera, llevaba el silencio como un arma cargada. Se dirigió directamente a la mesa de Killian, botas silenciosas, mano enguantada descansando en el respaldo de una silla vacía. ¿Tú eres Pike?, preguntó el hombre, voz baja y precisa. Killian levantó la vista. Ojos grises de tormenta. ¿Quién contrata? El hombre se sentó sin invitación. De dentro de su abrigo sacó un pergamino doblado y lo deslizó por la mesa. Un aviso de recompensa. La tinta era fresca. El boceto era tosco, pero los ojos de la chica habían sido dibujados con cuidado. Isabel, 22 años. Posesión presunta de un artefacto vinculado al tesoro perdido de Dos Santos. Estado, fugitiva. Se busca viva o muerta. $5,000. Killian leyó en silencio. Luego levantó la mirada. ¿La hija de un sacerdote? El hombre asintió. El padre fue ahorcado. La chica desapareció después. El rumor dice que lleva el mapa grabado en el rosario de su padre. Queremos que vuelva. Queremos. Los que pagan. Killian se recostó. ¿La quieres viva? Si es posible. Pero si no. La mano del hombre se movió, el borde de su abrigo revelando algo metálico debajo. Trae el mapa. Eso es todo. Killian consideró. Viva cuesta más. Muerta es más rápida. El hombre asintió. Te pagarán de cualquier modo. Aunque es más fácil sacar secretos de los vivos. Los dedos de Killian tamborilearon en la mesa. Si encuentro sangre antes que oro, el precio se duplica. Tienes reputación, señor Pike. Manténla intacta. Killian se puso de pie. La silla gimió bajo su peso. No pierdo lo que me pagan por encontrar. El hombre sonrió finamente. Esperemos que ella no sea la primera. El pergamino desapareció en el abrigo de Killian. Sin otra palabra, salió, las espuelas cantando contra las tablas del suelo. Afuera, el cielo estaba magullado por el crepúsculo. Su caballo, negro como la pez y el doble de malo, esperaba en el poste de amarre. Montó sin esfuerzo, el peso de sus armas asentándose en su lugar, rifle cruzado en la espalda, 2 revólveres gemelos en cada cadera, cuchillo atado al muslo. Cabalgó hacia el este saliendo del fuego, el polvo enroscándose detrás como el humo de un fuego lejano. No preguntó por qué querían a la chica. Nunca preguntaba por qué. Preguntaba dónde, cuándo y cuánto. El viento se levantó detrás de él, susurrando sobre las crestas áridas de las tierras olvidadas de Nuevo México. Siguió no un camino, sino instinto y rumor, hacia una torre de campana abandonada desde hacía mucho tiempo, y una chica cuyo silencio podría valer más que todo el oro escondido en la tumba de Dos Santos. Para cuando cayó la oscuridad, Killian Pike ya estaba cazando. No por justicia, no por verdad, sino por el mejor postor. Y esta vez, el mejor postor quería a la chica viva, aunque solo lo bastante para traicionarla. La torre de campana no había sonado en una década, pero aún se erguía sobre las ruinas de Esperanza como un recuerdo que se negaba a morir. El viento silbaba a través de los cristales rotos y las vigas oxidadas, llevando polvo y susurros por los huesos huecos de la iglesia debajo. Arriba,
Acurrucada entre piedra desmoronada y el eco de himnos olvidados, vivía Isabelle. Se mantenía apartada, oculta del mundo, envuelta en chales que olían a lavanda y humo viejo. Su cama era un montón de mantas dobladas bajo una viga inclinada del tejado. Su despensa consistía en fruta robada, carne seca y lo que podía trocar con el viejo tendero del camino, que no hacía preguntas ni cobraba. Isabelle rara vez descendía durante el día. Los habitantes de Esperanza eran demasiado pocos para confiar y demasiado hambrientos para ignorar la recompensa atada a su nombre. Una chica con precios significaba oro, y el oro volvía peligrosos a los hombres. Se movía como un fantasma. Leía a la luz de vela, palabras danzando sobre páginas agrietadas de Biblias raídas y libros de historia dejados en el estudio abandonado de la iglesia. Escribía en un diario encuadernado en cuero con tinta temblorosa, oraciones y confesiones que ningún dios leería jamás. A veces, cuando la noche era tranquila, se sentaba junto al arco abierto donde antes colgaba la campana. Cerraba los ojos e imaginaba su sonido, profundo, resonante, convocando a los fieles desde el valle. Ahora solo estaba ella, el silencio y los carillones de viento. Los había hecho con tubos rotos del órgano y pedazos de cristal. Cuando cantaban con la brisa, la hacían sentir menos sola. Isabelle había sido una vez la hija del padre Armand Ruiz, el único sacerdote del pueblo, su último verdadero creyente. Murió en el suelo del altar. Sangre derramada sobre piedra cuando se negó a entregar la vestimenta que contenía un mapa. La supuesta llave del tesoro de dos santos, un tesoro que había vuelto locos a forajidos y reyes. Un tesoro no de oro, sino de culpa. Tenía 16 años. Oculta en el confesionario, apenas respirando, los vio matarlo. Oyó sus botas crujir sobre el mármol mientras arrastraban su cuerpo. Encontró la vestimenta días después, medio enterrada detrás de la capilla. Cosido dentro del forro había un trozo de lino desgastado pero intacto, cosido a mano con tinta y hilo, el mapa. Nunca habló de él, nunca lo mostró. Ni al sheriff, ni al sacerdote que reemplazó a su padre, ni al cazarrecompensas que llegó 2 inviernos atrás con balas de plata y lengua de plata. Todos querían lo mismo, el mapa, el oro, la leyenda. Pero para Isabelle, el mapa nunca fue sobre riquezas. Era sobre su padre, sobre mantener algo sagrado fuera de manos manchadas de sangre. Una tarde encontró un gorrión atrapado en las vigas, el ala torcida y rota por una caída. Lo sostuvo cerca, susurrando nada, y lo envolvió en retazos de tela. Lo alimentó con migas de pan, puso agua en un dedal y esperó. Día tras día sanó. A veces pensaba que eran iguales, rotos, escondidos, sobreviviendo. Esa noche, mientras el viento se levantaba y las velas parpadeaban bajas, se sentó con las piernas cruzadas en el viejo suelo de madera. Sacó la vestimenta del escondite detrás del altar, la desplegó con reverencia y metió la mano dentro. Allí estaba, el lino suave por el tiempo, la tinta desvaída pero legible. El mapa serpenteaba en bucles y símbolos, líneas de montañas y cañones, y una única marca roja en forma de sol. Lo extendió sobre su regazo y trazó los hilos con dedos temblorosos. No por oro, susurró, voz fina como la brisa, sino por ti, papá. Afuera, el carillón de viento cantó de nuevo. Y a lo lejos, aunque ella no podía saberlo, un jinete se acercaba al borde de Esperanza, llevando un arma, un nombre y una misión que cambiaría a ambos. Killian Pique cabalgó hacia el pueblo fantasma de Esperanza justo antes del crepúsculo. El viento llevaba el hedor de decadencia y pecado viejo, el tipo de silencio que hacía dudar incluso a los caballos. Sus botas crujieron sobre vidrio roto y huesos quebradizos de una civilización abandonada hacía mucho. Una puerta de Selún se abrió con un crujido sin viento que la moviera. La calle estaba vacía, pero los edificios susurraban historias sobre una chica, una torre y algo escondido bajo polvo y miedo. Había oído las historias en el fuego, en salas de cartas llenas de humo y en los murmullos rotos de viejos. Una chica que vivía en una torre de campana, una chica que nunca envejecía. Algunos decían que estaba maldita. Otros que era un fantasma. La mayoría coincidía en que estaba loca. Killian, siempre el más realista, apostaba por supervivencia. Encontró la iglesia justo cuando el sol se hundía tras la línea de cresta. Se alzaba torcida y marcada como un predicador borracho aferrándose a su último sermón. La torre de campana arriba parecía esquelética.
Sus costillas de madera expuestas proyectaban sombras largas sobre lápidas agrietadas en la parte trasera. Dio una vuelta, luego desmontó. Sus botas resonaron en los escalones de piedra al empujar la pesada puerta. Dentro, el aire olía a cera y moho. Dio un paso hacia el altar y entonces lo oyó, el suave crujido de madera desde arriba. Un susurro de movimiento en las vigas. Ella aún estaba allí. Killian desenfundó su revólver, pero no gritó. En cambio, se movió hacia un lado, deslizándose detrás de un pilar, escudriñando la sala como un depredador con paciencia. Y entonces, Van. Un solo disparo resonó desde la torre arriba, golpeando el suelo cerca de sus pies. Tiro de advertencia, murmuró más para sí mismo que para nadie. Levantó la vista lentamente. Otro sonido, un revuelo. Ella estaba huyendo. Corrió afuera, rodeando la iglesia justo a tiempo para ver un destello blanco pasar junto al muro destrozado de la capilla. Pies descalzos, falda larga, cabello salvaje al viento. Desapareció en la noche como una historia huyendo de su final. La persiguió, moviéndose rápido pero cuidadoso en la oscuridad. Ella tenía ventaja, conocía las ruinas, el suelo, las trampas. Él era el extraño, el cazador que había llegado demasiado tarde o demasiado pronto. Llegaron al cementerio, la luz de la luna bañando las lápidas en plata. Killian se detuvo, el aliento afilado en el pecho. Y allí, justo más allá de una estatua de ángel torcida, la vio. Se quedó quieta solo un segundo, pecho subiendo y bajando, ojos fijos en él. Parecía más joven de lo que esperaba, pero no había locura en sus ojos, solo agotamiento y desafío. Él apuntó. Su dedo flotó sobre el gatillo, pero no disparó. La observó mientras se volvía y desaparecía entre dos tumbas agrietadas, su vestido blanco ondeando como humo. Exhaló. No es codiciosa, dijo suavemente, bajando el arma. Está huyendo como alguien que tiene miedo, no como alguien que esconde un tesoro. Caminó al cementerio, ahora despacio, ojos escudriñando la tierra en busca de huellas. Las encontró, impresiones pequeñas y estrechas en la arena, frescas. Era ligera y astuta, pero no invisible. Se agachó junto a una de las lápidas, rozando con los dedos un nombre desvaído. La tumba era vieja. Su camino la había llevado allí por una razón. Killian se puso de pie, mirando las sombras. Se suponía que debía matarla o capturarla. Traer el mapa, la prueba. Dejar que los buitres pelearan por el oro. Ese era el trabajo. Pero ahora, por primera vez en años, sintió algo romperse en su pecho. Un pensamiento que no había considerado desde la muerte de su hermano. Desde la emboscada que lo cambió todo. Enfundó su arma. La noche se volvió callada de nuevo, pero su misión ya no estaba clara. La encontró de nuevo cerca del pozo al borde del viejo pueblo, 3 días después del primer avistamiento. Había sido astuta, retrocediendo, desapareciendo en cuevas, usando lechos de arroyos secos para ocultar sus huellas. Pero Killian Pike era mejor. Años cazando forajidos y desertores lo habían afilado hasta convertirlo en algo implacable, algo inevitable. Cuando se movió entre la maleza oscura y la vio arrodillada junto al círculo de piedra, ahuecando agua en las palmas, no dudó. Un movimiento y ella estaba de espaldas, inmovilizada por el peso de su rodilla, el aliento golpeado fuera de sus pulmones. Isabel Callahan, dijo con voz plana. Eres mía. Ella no gritó, no suplicó, solo lo miró con fuego en los ojos. Entonces mátame, dijo. Al menos no tendré que elegir entre vivir y perder mi alma. Él vaciló solo un segundo. Su voz era firme, pero sus labios temblaban. Su muñeca rozó su guante y él lo vio, una cicatriz desvaída recorriendo toda la longitud de su antebrazo, pálida y furiosa incluso bajo la suciedad. El tipo de cicatriz que venía de quemadura de cuerda, o peor. Killian aflojó su agarre lo justo para que respirara. Ella se sentó lentamente, espalda contra el pozo, observándolo. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, señalando la cicatriz. De un hombre que lleva guantes de seda y paga a otros para hacer su trabajo sucio, respondió ella. Tal vez alguien que te contrató. Él no dijo nada, pero algo en su pecho se retorció. Sacó cuerda de su alforja y ató sus muñecas. No cruelmente, pero firme.
Ella no resistió. Sus ojos se quedaron en él como un desafío. No volvieron a hablar hasta que cayó la noche. Él encendió un fuego entre dos rocas lejos del pueblo. El desierto cantaba sus canciones solitarias. Coyotes aullando, viento entre el mezquite. Isabelle se sentó a unos pies del fuego, brazos aún atados aunque él había aflojado los nudos. ¿Por qué la torre?, preguntó él finalmente. ¿Por qué quedarte? Ella miró las llamas, no a él. Mi padre era el sacerdote de Esperanza antes de que lo mataran. Escondió el mapa en las vestimentas con las que murió. Lo cosí en el forro el día que lo enterraron. Kilian no dijo nada. Solo escuchó. Tenía 14 años, continuó ella. Los vi llegar a caballo. Dijeron que buscaban redención, pero trajeron armas, no oraciones. Mi padre se negó a hablar, así que me hicieron mirar. Parpadeó despacio, como si ahuyentara las imágenes. He estado huyendo desde entonces. No me importa el tesoro. Solo no dejaré que financie más sangre. El fuego crepitó. Kilian miró las llamas, silencioso. Me dijeron que eras el mejor, dijo ella después de un rato. El tipo de hombre que no le importa porque, solo cuánto. Él levantó la vista hacia ella. ¿Lo era? Entonces, ¿por qué seguimos aquí? No tenía respuesta. En cambio, desenrolló una manta y se la arrojó. Ella la atrapó con manos atadas, le dio una mirada cansada, pero no dijo más. Mientras se acostaba en la tierra dura, de espaldas a él, Kilian volvió su mirada al cielo. Las estrellas eran brutales en su belleza, frías y claras e infinitas. Recordó otra noche años atrás, un trabajo que salió mal. Su hermano sangrando en sus brazos, susurrando, algunas cosas no valen oro, Kill. Había enterrado esa voz bajo años de whisky y dinero de recompensas. Pero esta noche volvió, suave e insistente. Miró a Isabelle, vio sus hombros temblar ligeramente. Lloraba en silencio, como alguien acostumbrado a hacerlo solo, y Kilian Pique, el cazarrecompensas más temido del territorio, sintió algo cambiar. Por primera vez en años, no estaba seguro de quién era el villano ni de si aún quería el dinero. El sol aún estaba bajo en el horizonte cuando Kilian e Isabelle dejaron atrás los huesos derrumbados de Esperanza. Sus sombras se extendían largas sobre el suelo ocre de Nuevo México, siguiéndolos como fantasmas. El paisaje era implacable, formaciones rocosas dentadas, cañones partidos como cicatrices antiguas y silencio tan profundo que parecía presionar contra la piel. Kilian había quitado las ataduras de Isabelle la noche anterior. Ahora cabalgaba su propio caballo, ligeramente detrás de él, espalda recta, ojos vigilantes. No era confianza, no todavía. Pero era algo cercano. Ya no parecía presa. Parecía alguien listo para huir por las razones correctas. Acamparon cerca de un barranco estrecho oculto por mezquite y matorral. La noche se asentó callada, rota solo por el chirrido de insectos y el aullido lejano de coyotes. Kilian encendió el fuego sin palabra. Isabelle limpió sus palmas raspadas en un arroyo cercano, su reflejo fracturado por el lento ondular del agua. Más tarde, mientras las llamas bailaban bajas, Kilian se sentó afilando su cuchillo, voz baja. Tuve un compañero una vez, murmuró. Elías me disparó en la pierna y me dejó por muerto por una caja de oro del ejército. Dijo que prefería compartir con los buitres. Isabelle, sentada al otro lado del fuego, se apretó más la manta. ¿Alguna vez confiaste en alguien desde entonces? Él hizo una pausa. Su mandíbula se movió, moliendo palabras no dichas en polvo. Luego se encogió de hombros y apartó la mirada. Mientras ella recogía leña, Kilian caminó por el borde del campamento. Fue entonces cuando lo vio, impresiones en la arena, demasiado frescas para ser suyas. Unas, luego otras. 3, tal vez 4. Se agachó y tocó la tierra, los dedos trazando el arco de un tacón de bota. Se puso de pie lentamente, ojos entrecerrados. No estaban solos. El ataque llegó justo antes de que saliera la luna. Sin advertencia, solo el trueno de botas y el crack de rifles. 3 hombres salieron de las sombras como demonios convocados por la codicia. Kilian los reconoció al instante: Jaque Morro, Hol Kuteriras,
los peores mercenarios. Habían cabalgado con él años atrás, antes de que aprendiera el precio de compartir dinero de sangre. Jake levantó una mano. Pique, llamó. ¿Bonito campamento? Killian mantuvo una mano cerca de su funda. Esto no es tu pelea. Oh, ahora sí lo es, dijo Jake. Tu empleador dijo que podrías ablandarte. Dijo que habías encontrado a la chica. Pero en lugar de cobrar, estabas vagando por las colinas. Eso lo preocupó. La voz de Killian fue baja. Me contrató para traerla, no para matarla. Jake se encogió de hombros. Los planes cambian. El hombre se pone nervioso, empieza a pensar, tal vez quiere el mapa para él. Decide, ¿por qué arriesgarse? Mejor enterrar a los dos y empezar de cero. Antes de que Killian pudiera responder, un disparo resonó. Una bala astilló piedra cerca del hombro de Isabelle, un fragmento cortándole la piel. Ella se dejó caer detrás de la roca, sangre en el brazo. El revólver de Killian salió en un parpadeo, su postura ya cambiando. No deberías haber hecho eso. El tiroteo fue brutal. El barranco amplificaba cada sonido. Disparos como truenos, balas silbando como serpientes. Killian se movió con precisión sombría. Empujó a Isabelle más atrás de una roca, presionándola suavemente. «Quédate abajo», dijo entre dientes. Se levantó, giró y disparó. Holt cayó gritando. Otro tiro. Jake se tambaleó, luego cayó. Ras se agachó tras cobertura solo para recibir una bala limpia entre los ojos cuando intentó recargar. Las manos de Killian temblaban por el retroceso, pero sus ojos eran firmes. Cuando el silencio regresó, estaba espeso con humo y olor a sangre. Killian se quedó de pie sobre el cuerpo de Jake, respirando con dificultad, pecho agitado. Miró el rostro sin vida del hombre. No había victoria en su expresión, solo rabia y un indicio de algo más profundo. Un cansancio nacido no solo de traición, sino de comprensión. Se había convertido en lo que ellos pensaban que era, hasta esta noche. Se volvió, caminó de vuelta a Isabelle y se arrodilló a su lado. Ella había presionado tela contra la herida en su brazo, pero aún sangraba ligeramente. Él apartó suavemente la tela y comenzó a limpiarla. Ella hizo una mueca, luego preguntó. ¿Por qué volviste por mí? Killian no la miró a los ojos. Vendó despacio, con cuidado. Su voz fue apenas un susurro. ¿Por qué no vendiste tu alma por ese maldito mapa? Eso fue suficiente. Ató el nudo con fuerza, luego se sentó sobre sus talones. Por primera vez desde que la conoció, parecía menos cazarrecompensas y más hombre. Roto, pero aún eligiendo algo mejor. Esa noche, mientras el fuego crepitaba bajo y el desierto se enfriaba, el hombre que una vez vivió por oro había trazado una línea en la arena. No por tesoro, no por venganza. Por ella. Y sabía que podría costarle todo. El sol del desierto se alzó áspero y dorado mientras Killian e Isabelle comenzaban su viaje hacia las tierras altas dentadas al noreste de Esperanza. El mapa, una vez cosido en el forro de una vieja vestimenta de sacerdote, había sido redibujado en carbón sobre un trozo de lona. Los llevó a través de lechos de ríos secos y formaciones rocosas antiguas moldeadas como dioses olvidados. El viento siempre susurrando detrás de ellos. No buscaban oro. Ambos lo sabían ahora. El mapa, la caza, se trataba de terminar algo que había robado años de la vida de Isabelle y casi había reclamado el alma de Killian. Encontrarían el lugar y, si había algo de valor, se asegurarían de que nunca cayera en manos equivocadas. Esa mañana, Killian caminaba con una leve cojera, su abrigo más pesado por el polvo de la traición del día anterior. Isabelle se mantenía cerca de él, más callada de lo habitual. En un momento, mientras descansaban bajo un arco de piedra tallado por tiempo y viento, ella finalmente preguntó. ¿Por qué te convertiste en cazarrecompensas? Killian no respondió de inmediato. Miró al horizonte, luego pasó una mano por la pared áspera del cañón. Crecí en un pueblo minero que murió antes de que cumpliera 10 años, dijo. Mi padre se bebió hasta la tumba. Mi madre se fue cuando la plata se agotó. Me dejaron en un orfanato dirigido por la iglesia en Santa Cruz. El lugar olía a moho y promesas rotas. Isabelle esperó,
sin presionar. Solo aprendí 2 cosas allí que importaban, continuó. El dinero te mantiene alimentado, y las sombras te mantienen a salvo. Su voz se endureció. A los 15 ya cabalgaba con saltadores de minas. A los 20 cazaba hombres por dinero. Pensé que si no podía escapar de la oscuridad, bien podía ponérmela. Cayeron en silencio después de eso, ambos perdidos en pensamientos demasiado pesados para la luz del día. Esa tarde llegaron al sitio. No parecía gran cosa, solo una grieta estrecha entre 2 afloramientos de arenisca. Pero dentro, tras una escalada apretada, encontraron una caverna hueca por tiempo y secreto. Isabelle encendió una linterna. Las paredes brillaban débilmente con depósitos minerales como polvo de estrellas congelado. Al fondo, escondido bajo un saliente con forma de altar, había un cofre de madera, cubierto de polvo, bordes desgastados. Isabelle llegó primero, manos temblando. Killian se quedó detrás, revólver desenfundado por si acaso. Ella abrió el pestillo despacio. La tapa crujió. Dentro, nada de oro, nada de monedas, nada de gemas. Solo papeles. Montones de cartas envueltas en cintas desvaídas, diarios encuadernados en cuero gastado. Algunas pequeñas estatuas religiosas talladas en hueso y madera. Una de ellas era una virgen llorosa, no más grande que una palma. Había sido pintada a mano con cuidado hacía mucho, la pintura ahora descascarada por la edad. Isabelle miró fijamente, luego comenzó a llorar, no sollozando, solo lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras levantaba uno de los diarios abierto en una página escrita con la letra de su padre. «¿Los escondió?», susurró. Estas eran las historias de los hombres de la banda de 2 santos. Pero esto es su arrepentimiento, sus remordimientos. Los mantuvo a salvo porque estaban rotos como él. Miró hacia Killian, ojos brillantes. Mi padre creía que un alma aún podía salvarse. Incluso cuando el mundo la llamaba perdida. Killian no dijo nada. Lentamente enfundó su revólver y se arrodilló a su lado. Sacó un fósforo pequeño y lo encendió. Luego colocó con gentileza una vela del cofre sobre una piedra, poniendo la llama junto a la estatua de la Virgen. El parpadeo proyectó sombras suaves en las paredes, haciendo que los diarios parecieran respirar. Todos vinieron aquí, murmuró, no por oro, por paz. Su mano descansó brevemente en el borde del cofre, luego se retiró. Isabelle dobló el diario con cuidado y cerró el cofre. Tenemos que dejarlo, dijo. Que se quede escondido. Killian asintió. Mientras se levantaban, el viento afuera cambió. Gimió por el cañón como un himno lejano. Los 2 se quedaron en silencio, la luz de la vela danzando detrás. No habían encontrado tesoro, pero en una cueva destinada a fantasmas habían encontrado algo más difícil de sostener, verdad, redención y un fragmento del hombre que Killian una vez había enterrado bajo capas de arena y acero. Cuando volvieron a salir al crepúsculo del desierto, sus sombras se movieron juntas, y ninguno miró atrás. La tormenta llegó no con lluvia, sino con cascos. Killian e Isabelle estaban a mitad del cañón cuando el eco los alcanzó, agudo, rítmico, decidido. Él se detuvo, puso una mano en su hombro. Ella levantó la vista, leyendo la tensión en su mandíbula. Nos encontraron, dijo, y esta vez no son buitres. Al doblar la curva, el polvo se levantó primero. Luego vinieron las figuras. 6 jinetes en guardapolvos oscuros, rifles brillando al sol moribundo. Y a la cabeza, tranquilo como un juez, cabalgaba el hombre que primero había contratado a Killian Pike. Su nombre era Dalton Cross, un varón del ferrocarril convertido en cazador de tesoros con más codicia en el alma que lo que Dios podía medir. Sonrió bajo su sombrero de ala ancha. Pike, llamó. «Tienes algo que me pertenece». Killian se puso delante de Isabelle, el abrigo ondeando en el viento seco. «¿Te refieres a una mujer o a un mapa?» Cross ladeó la cabeza. «Ambas, pero sobre todo quiero al hombre que pensó que podía traicionarme». Desde atrás, Isabelle susurró. «Podemos huir. Hay un camino entre las rocas». Killian negó despacio. «Nos alcanzarán. Ve cuando yo diga». Desenfundó sus armas. El tiroteo comenzó como trueno. Explosiones de calor y luz chocando contra la piedra del cañón.
Killian se movió con gracia brutal, agachándose tras rocas, disparando con precisión mortal. Isabelle, aferrando una pistola con dedos temblorosos, se mantuvo cerca, disparando solo cuando tenía blanco claro, pero las probabilidades eran pesadas. Una bala rozó el muslo de Killian. Otra le atravesó el costado. Gruñó, pero se mantuvo en pie, dientes apretados por el dolor. Sangre empapó su camisa. Aún así luchó, cubriendo a Isabelle mientras ella intentaba retroceder por el estrecho camino detrás. Cuando dos mercenarios rompieron por el flanco, corriendo hacia Isabelle, Killian se interpuso en su línea de fuego, descargando sus últimas balas en sus pechos. Uno cayó gritando. El otro se tambaleó atrás, sujetándose la garganta. Entonces un rifle crujió. Killian se sacudió hacia atrás, alcanzado en pleno pecho. Se tambaleó, cayó sobre una rodilla. Isabelle gritó su nombre. Otro disparo resonó. Él giró su cuerpo, protegiéndola. La bala destinada a ella rozó su cuello en cambio, abriendo una línea roja. Se derrumbó. Cross avanzó despacio, sonriendo, amartillando su arma de nuevo. Isabelle se levantó. Sus manos temblaban, pero su puntería no. Con lágrimas surcando sus mejillas, apretó el gatillo. 1, 2, 3. El último tiro alcanzó a Dalton Cross justo entre los ojos. Se derrumbó en el polvo sin sonido. El silencio regresó al cañón. Humo se enroscaba hacia arriba desde las rocas. Hombres muertos yacían esparcidos en formas grotescas. El viento llevaba el olor a sangre y pólvora. Isabelle corrió hacia Killian. Se desvanecía rápido, respiración superficial, ojos entrecerrados. Sangre empapaba su pecho, oscura y brillante. Ella acunó su cabeza, apoyando su frente contra la de él. No tenías que salvarme, susurró. Podrías haber tomado el oro o la gloria o simplemente haberte ido. Él sonrió débilmente, un destello del viejo pícaro en su mirada. No oro. Solo fantasmas. ¿Por qué? Ahogó ella. Tosió, voz áspera. ¿Por qué no vendiste tu alma por ese maldito mapa? Su mano subió, rozó su mejilla. Y yo quería recordar que se veía eso. Entonces su mano cayó. Ella lo sostuvo mucho después de que su aliento cesara. Lo sostuvo hasta que la luna se alzó alta y las estrellas lloraron luz silenciosa sobre la piedra roja. Killian Pike, el cazarrecompensas más temido al oeste de los picos, murió no con una maldición, sino con una promesa cumplida. Había protegido a ella, no porque le pagaran, sino porque en algún lugar de ese hombre roto, un alma había sobrevivido. El pueblo de Esperanza siempre había sido olvidado, dejado atrás por ferrocarriles, tragado por arena, maldito con silencio. Pero una mañana, mientras el sol se alzaba sobre los muros de adobe derrumbados y cercas torcidas, un sonido regresó al valle que no se había oído en años, una campana sonó. Venía de la torre reconstruida de la vieja iglesia, una vez chamuscada y hueca, ahora erguida con piedra nueva, contraventanas pintadas y lirios blancos floreciendo a lo largo de sus escalones. Niños se reunieron cerca de la puerta, descalzos y ojos muy abiertos, observando mientras Isabelle llevaba cajas de libros y mantas. Había regresado, no como fugitiva, no como la chica con precio en la cabeza, sino como guardiana de algo callado y sagrado. Los habitantes del pueblo observaron al principio desde lejos. Algunos la recordaban como el fantasma de la hija del sacerdote ladrón. Otros susurraban sobre el tiroteo en los cañones, pero ninguno podía negar lo que estaba construyendo, un hogar. El nuevo cartel sobre el arco decía, la Torre de Killian. Isabelle nunca habló mucho del nombre. Si le preguntaban, solo decía. Él salvó lo que más importaba. Pensé que yo haría lo mismo. Dentro de la torre, la luz del sol se filtraba por las altas ventanas y danzaba sobre estantes de libros donados. Alfombras gastadas suavizaban el suelo de piedra. Había cojines en los rincones, tarros de tinta y papel, historias en cada idioma que el desierto podía recordar. Pero el corazón estaba en la quietud. Al atardecer, Isabelle se sentaba sola bajo la campana. Los niños jugaban abajo, el polvo giraba en rayos dorados, y ella escribía, no historias de oro y violencia, sino de lo que significaba elegir algo mejor, incluso a gran costo. Una tarde,
Mientras organizaba un fardo de abrigos dejado por un viajero, Isabelle encontró un peso familiar. Era el viejo abrigo de Killian, el cuero oscuro rígido por sangre y clima. Metido profundamente en el forro interior, cosido detrás de una costura rota, descubrió una página doblada. Sus dedos temblaron al abrirla. No había dibujos, no mapas, solo una línea escrita con la letra afilada y deliberada de Killian. Si debo morir para ser un hombre digno de recordar, que sea por ella. La vela a su lado parpadeó. Llevó la nota a sus labios, ojos ardiendo, y susurró. Eres recordado. Esa noche, mientras el viento agitaba las cortinas y las estrellas parpadeaban bajas en el cielo, Isabelle subió a la cima de la torre. Encendió una única vela blanca bajo una fotografía enmarcada. Desvaída, gastada, pero lo bastante clara. Killian estaba de pie junto a la iglesia rota, sombrero en mano, ojos suavizados por alguna verdad invisible. Ya no parecía un cazarrecompensas. Parecía un hombre que finalmente había dejado su carga por algo mayor que él mismo. Y bajo la llama, Isabelle se sentó junto a la campana, observando dormir al desierto. En este lugar, esta torre levantada de ruinas, había nacido una nueva historia, no de mapas ni tesoros, sino de sacrificio, memoria y amor que se negó a desvanecerse, incluso bajo el peso de armas y fantasmas. Y en algún lugar en esa gran quietud amplia, el eco de la promesa final de Killian Pique perduraba, no como trueno, sino como luz. Gracias por acompañarnos. Fue desterrada por amar al enemigo, hasta que un francotirador apache herido regresó para cumplir su promesa. Si esta historia removió algo profundo en ti, si te recordó que el amor puede sobrevivir al exilio, a las balas y al silencio, entonces te invitamos a quedarte con nosotros. Suscríbete a Historias del Oeste para más relatos inolvidables de amor prohibido, heroísmo callado y la clase de esperanza que crece incluso en las tierras más duras, donde la frontera era cruel, pero el amor era más valiente aún. Activa la campanita para no perderte ninguna historia que se quede en el corazón. Hasta la próxima, cabalga fiel y ama más fuerte.